Mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. José, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Sí, muy buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Gracias, José. Y bueno, pues vaya momentos que estamos viviendo y ciertos retos, por supuesto, para nuestro país. Recientemente la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acerca de la necesidad que México tiene de impulsar la inversión como un mecanismo para detonar un mayor crecimiento. ¿Cómo evalúas, digamos, el clima de inversión por un lado y por el otro el crecimiento económico? Sí, bueno, hay que recordar, Rodrigo, que nuestro país en crecimiento económico cayó en el 2020 8.3%, que es el doble de lo que en promedio cayeron los demás países del mundo. El rebote que tuvimos en el 2021 fue de 5%, quiere decir que no alcanzó a recuperar lo que habíamos caído en el 2020. Y con este crecimiento de 2.3 que dice OCDE, pues no será sino hasta el 2023 que lograremos recuperar el nivel de la economía que teníamos antes de la pandemia. Por otro lado, la pérdida de empleo, Rodrigo, los 5 meses que tuvimos cerrada la economía en el 2020 perdimos 1.100.000 empleos formales y luego tardamos 17 meses en recuperar el nivel del empleo hasta diciembre del 2021, pero quedamos a deber los que debíamos haber generado 1.200.000 empleos durante ese 2021. Y efectivamente, como dice la OCDE, pues lo que hace falta para reactivar la economía en México es la inversión. Hemos visto cómo ha ido cayendo este índice de inversión y en buena medida pues tenemos que dar una señal de confianza, de certidumbre para que venga la inversión. Me toca en esta función de presidente nacional de Coparmex viajar por todo el país y encuentro proyectos listos para invertir que están detenidos esperando que haya reglas claras. En particular, esta discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica ha detenido la inversión porque no está claro cuáles van a ser esas reglas para la inversión. Pues coincidimos con esta postura de la OCDE que hace falta inversión en México para esta reactivación económica, Rodrigo. Sí, creo que algo importante, José, es que de manera retrospectiva era muy evidente, ustedes lo dijeron, fueron muchas voces, se necesitaban medidas contracíclicas en el contexto de la gran crisis del 2020. Finalmente estas no ocurrieron, salvo el Banco de México que aplicó algunas medidas de liquidez junto con el sistema financiero mexicano, pero es muy claro que el diagnóstico fue pues que esto hizo más lenta, más aguda la caída por un lado y más lenta la recuperación, como ya lo señalas, y que además, si lo vemos PIB per cápita, es decir, considerando el crecimiento demográfico de México, pues estaríamos llegando o recuperándolo a niveles prepandemia. Recordar que además 2019 fue un año en donde tuvimos un desempeño económico levemente negativo. Bueno, pues entonces estaríamos pensando 2024 o quizás hasta 25, ¿no? Prácticamente pues se ha ido el conjunto de esta administración justamente por distintos elementos, pero creo que el proceso de aprendizaje nos indica que pues sí, era obvio, había que aplicar medidas contracíclicas, si bien obviamente México está en una situación fiscal relativamente estable si nos comparamos con algunos otros países. Sí, lo que señalas es correcto, Rodrigo. Otros países aplicaron la apuesta para que no cayera tanto la economía, inyectaron dinero a la economía, proporcionaron créditos. Si vemos simplemente en Latinoamérica, Chile apostó con un 6% del Producto Interno Bruto precisamente para que no cayera tanto la economía y para poderse reactivar más rápido. En el caso de Perú fue el 12%, Guatemala el 3.4%, y en México no se aplicaron estas medidas, no hubo dinero para darle crédito, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, para apostarle a que no cayera tanto la economía y que se pudiera reactivar en ese rebote más rápido. El resultado es que México es el único país en Latinoamérica que no ha recuperado ese nivel de la economía que tenía antes de la pandemia. Entonces, estas medidas contracíclicas pues han probado que eran efectivas, que son efectivas y que así como se aplicaron en otros países, desde luego en Estados Unidos y en Europa, pero si observamos en Latinoamérica, sí es de hacer notar que México es este único país en donde no ha recuperado el nivel de la economía de antes de la pandemia
Y como bien señala, ya en el 2019 había habido ya una pequeña caída, menos 0.1% del Producto Interno Bruto del nivel de la economía. Otro tema que pone sobre la mesa la OCDE es la baja productividad que tenemos en México. En ese sentido, la productividad de México es solo el 30% del promedio de los 38 países de la OCDE. Y esto en gran medida está impactado por la informalidad que tenemos en la economía, alrededor del 60% en promedio, pero hay estados en donde es el 80%. Entonces, una buena medida también para la reactivación económica es ayudar a todos estos negocios informales a que se conviertan en empresas formales y con eso seamos más productivos, así lograremos que se reactive la economía más rápido. José, ¿cómo percibes el ambiente? Sobre todo estuviste en esta reunión en Palacio Nacional, en donde el presidente de la República le dio una comida a Carlos Salazar, se veía todo muy ameno. Eh, 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 vi algunas declaraciones también en términos de que quizás se llegue a algún entendimiento en cuanto a los cambios constitucionales en materia eléctrica? ¿Cómo juzgas el clima en esta coyuntura que estamos atravesando? Sí, bueno, en primer lugar es de destacar pues la importancia de que exista este diálogo entre el gobierno y el sector empresarial y bueno, esa comida de la semana pasada es parte de las reuniones que tiene el presidente con distintos organismos empresariales, con distintos grupos de empresas y fue la oportunidad para dialogar sobre las coincidencias, por ejemplo, la importancia del TEMEC como una herramienta que nos ayude a, siendo parte de la región más competitiva del mundo, aprovechar las oportunidades y el crecimiento que está teniendo sobre todo la economía de los Estados Unidos, esta economía, Rodrigo, que es 20 veces más grande que la economía mexicana y que si la sabemos aprovechar podremos entonces lograr una reactivación económica más rápida. También hablamos sobre otras coincidencias como el aumento de los salarios mínimos. En este tema el presidente agradeció a Coparmex por el liderazgo en impulsar este aumento a los salarios mínimos. Se habló también de esta ley de pensiones que permitirá una pensión más digna para los que llegan a esa edad y también el que gracias a que hubo diálogo el año pasado se logró un acuerdo en la ley en materia de subcontratación y por lo mismo pusimos sobre la mesa la posibilidad de que se abra el diálogo y lleguemos a un acuerdo en esta reforma constitucional en materia eléctrica. Hay las condiciones para que con diálogo lleguemos a los consensos. Es importante, Rodrigo, dejar de hablar en favor de la reforma o en contra de la reforma y que hablemos en favor de lo que necesita México. Entonces, hay estas condiciones, Rodrigo, para que con diálogo logremos un acuerdo y entonces haya certidumbre para la inversión. No hay nada peor que la incertidumbre, es lo que está deteniendo las inversiones y por eso es importante que se defina ya esta reforma eléctrica. Y lo estaremos siguiendo, José. Te agradezco mucho la entrevista, como siempre estamos muy pendientes de varios temas que ya te estaremos buscando pronto y mientras tanto te mando un gran abrazo, muchas gracias por la entrevista. Bueno, tuvimos ahí algún problema, pero bueno, ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex.